Tomo 35 titulado Pantera Negra, ¿Quién es Pantera Negra?, con guión de Reginald Hudlin y con dibujo del polémico John Romita Jr. La trama, muy plasmada de política y creencias culturales, como indica el título, se hace conocer desde un principio antepasados que han portado el manto de Pantera Negra. Un tomo que me gustó muchísimo desde el punto de enfoque narrativo, porque desde un principio se nos brinda toda la información de Wakanda, tanto recursos naturales como su tecnología mayor avanzada que los Estados Unidos, y la manera de ascender al trono de T'Challa, el rey actual de Wakanda. La Pantera Negra es creído un dios mítico por su gente, Wakanda, una nación que nunca ha invadido a otras tierras, y lo primordial es la protección de los wakandianos. El tiempo va pasando y ahora el rey T'Challa, Pantera Negra, debe proteger a sus fronteras y asegurar a su gente de personas exteriores que quieren saquear los ricos recursos naturales que cualquier nación o persona quisiera tener. Un tomo que merece la pena la lectura para conocer toda la historia de Pantera Negra, una historia muy interesante que explica sus orígenes de una manera increíble. Tomo 43 titulado Iron Man Extremis, con guión de Warren Ellis y con dibujo de Andy Granoff. El tomo de Iron Man Extremis es perfecto para comenzar a saber del personaje, una historia que vemos la personalidad y actitud de Tony Stark, empresario, un genio y desarrollador de armas, además de que nos da como indicio a sus problemas alcohólicos. La trama de la historia es simple. En el laboratorio se han robado una fórmula bioelectrónica llamada Extremis, haciendo que el cuerpo humano de una persona común sea indestructible y destruir todo a su paso. El típico héroe contra villano. Tony Stark estaba muriendo. Se le fue inyectado a su cuerpo el Extremis, terminando evolucionando el cuerpo de Tony Stark. Partes a destacar son los momentos de flashback del reactor de energía que salvó la vida de Tony Stark cuando fue secuestrado, el momento de su escape con su primera armadura y el dibujo de Andy Granoff, que no había visto este estilo de dibujo, me gustó muchísimo. Más que nada los momentos que aparecía Iron Man. Un tomo que explora la personalidad de Tony Stark. Tomo 47 titulado Doctor Strange El Juramento, con guión de Brian Vaughan y con dibujos de Marcos Martín. Ser la primera historia que me había leído de Doctor Strange, me encantó. En este tomo se embarcan en una aventura a toda magia, realidades y momentos del pasado que tomarán fuerte peso en el presente. Empezando con un Doctor Strange herido de bala, no dejarás de leer la historia. Por mi parte, se muestran bien los poderes de Doctor Strange, los lugares a donde puede ir con su magia y enfocándose en la personalidad cuando fue Doctor y Mago Supremo. La parte que destaco de esta historia es el pasado de Stephen Strange, antes de que fuese Mago Supremo, la valentía de la enfermera nocturna, salvar la vida de Wong y más que nada incluyendo la realidad que puede vivir cualquier persona. El guión es muy interesante, el dibujo se entiende y es muy bueno para hacer un tomo que recopila una miniserie recomendada para nuevos lectores. Tomo 52 titulado Thor Renacido, con guión de Michael Straczynski y con dibujos de Oliver Coipel. Un tomo con un guión atrapante hacia el lector. La historia sucede después de los acontecimientos de Ragnarok, que concluyó con la destrucción total de Asgard y Thor entrando al sueño de los dioses. Luego no se supo más nada de Thor. Thor Renacido hace volver a Thor en las historias de Marvel, de manera que un lector principiante entenderá a la perfección. Una vez vuelto Thor a la vida, está consciente que la Tierra es un nuevo hogar, pero está determinado en traer de vuelta a Asgard. Una historia muy bien escrita, graciosa y además que el dibujo está muy bien brutal. Tanto las secuencias de peleas como las partes graciosas. Mi parte favorita fue la paliza que le da Thor a Iron Man, dando un guiño a lo que fue la Civil War. Una historia con un guión y dibujos sobresalientes. Tomo 53 titulado La muerte del Capitán América, una historia que ocurre después de los acontecimientos de la Guerra Civil. La muerte del Capitán América fue tan popular porque nadie se lo esperaba, tanto fue el impacto que choqueó a los lectores y a cada personaje del universo Marvel. Pero todo esto fue por darle más controversia al éxito que tuvo Civil War. La historia empieza con el arresto del capitán dirigiéndose hacia los tribunales. En la multitud ocurre un tiroteo. ¿Quién mató al Cap? Es el personaje que no te lo esperabas. A lo que yo aporto, ¿por qué conocer al personaje? Un tomo que vemos a todos los héroes del universo Marvel que compartieron momentos con el Cap. Tanto fue la influencia de su muerte, se nos presenta historias que pasa un personaje en luto, pero en esta ocasión no es una persona, sino el universo Marvel, presentándonos así historias como negación, ira, negociación, depresión y aceptación. El guión es buenísimo y los dibujos de cada artista harán sentirte que uno es mejor que el otro. La muerte del Capitán América, una historia que recomiendo leer, tanto por los sucesos de la Guerra Civil como para conocer al personaje como se debe.
Tomo 44, titulado Capitán América, Soldado del Invierno, escrito por Ed Brubaker y dibujo de Steve Epting. En los primeros años del siglo XXI, después del atentado de las Torres Gemelas, intentaban reinventar las historias de Capitán América. Es donde Ed Brubaker nos trae una historia bien profunda, una historia que explora aún más la personalidad de Steve Rogers. Tendrá que volver a hacer frente a su pasado y lidiarlo en el presente. Enterado de que su enemigo mortal fue asesinado, es ahí donde empieza la incógnita. Un tomo donde nos muestra la vida en guerra del Capitán América y la peor preocupación de la misión, que el cubo cósmico esté en manos equivocadas. Una historia de espionaje que le pega muy fuerte en la nostalgia al Cap, y más importante a nosotros preguntarnos quién es el misterioso asesino que se nos está presentando. Tomo 51, titulado Capitán América Soldado del Invierno parte 2. Una vez que se dijo que el asesino que estaban buscando es Bucky, su antiguo amigo y compañero, de repente el Cap se rehúsa a aceptar la noticia, hasta que en una misión puede ver cara a cara al Soldado del Invierno y reconoce que es Bucky. En esta segunda parte se nos muestra el origen del Soldado del Invierno. Bucky perdió el brazo y la Unión Soviética lo convirtió en una máquina de matar personas sin sentimientos. El Cap intentará recuperar a su amigo más leal que tuvo desde un principio. También se muestra escenas de flashback de cómo Steve Rogers conoció a Bucky. La verdad, una historia que te hará interesar más que nunca las historias del Capitán América. El Capitán América, el Soldado del Invierno. Una historia muy interesante y uno de los mejores arcos aclamada por la crítica. Un gran acierto por parte de la editorial Salvat en dividir esta historia en dos partes. Tomo 49, titulado Increíble Hulk, Planeta Hulk parte 1, con guión de Greg Pak y dibujo de Carlo Pagualayan y Aaron Lopresti. Hulk, traicionado por sus viejos amigos, los Illuminati, decidieron que algún día a Hulk será incontrolable y decidieron engañarlo y exiliarlo de la Tierra, enviarlo a un planeta lejano, donde su nave se estrella en el planeta Sakaar, con una gran diversidad de criaturas. Es ahí donde comienza su más loca aventura, aclamada por la crítica y a los lectores más fieles. Una historia que explica dónde estuvo Hulk en los macroeventos de Marvel que Hulk no pudo aparecer. Greg Pak mezcla el estilo de lectura superheroica con espectáculos al estilo Coliseo Romano. La lectura nos hace notar momentos en que Hulk es capaz de reflexionar. Una primera parte que se ve la fuerza brutal de Hulk y sucesos que no creyó jamás pasar. Cada combate es mejor que la otra. Tomo 50, titulado El Increíble Hulk, Planeta Hulk parte 2, con guión de Greg Pak y dibujos de Carlos Pagualayan y Aaron Lopresti. Siguiendo con la historia, Hulk ha ganado más aliados que nunca. La población Sakaar lo cree el hijo de Sakaar, su salvador. Mientras tanto, el Rey Rojo lo quiere muerto a Cicatriz Verde. Hulk se embarca en peleas más brutales que en el Coliseo. Déjenme decirles que el dibujo y el entintado lo han acertado muy bien. El guión explora sentimientos que solo Bruce Banner podría sentir, pero en este arco Hulk también es capaz de sentir esos sentimientos, como el cariño, y que toda una sociedad lo acepte sin tenerle miedo. Hulk, el mesías que esperaba Sakaar, pero no todo es felicidad y color de rosas. Un incidente fatal hará que Hulk tome la decisión de volver a la Tierra en busca de venganza. Una historia con bastantes números recopilatorios que la editorial Salvat acertó en dividirlo en dos partes. Además que se nos trae una tira extra de un Amazing Fantasy que desconocía en totalidad. Tomo 29, titulado Guerra Secreta, con guión de Brian Michael Bendis y con dibujo de Gabriel Delotto. Una historia de puro espionaje, empezando con nuestros héroes siendo atacados. Tiempo atrás, Nick Fury, el director de S.H.I.E.L.D., descubrió que en Latveria una persona era la responsable de financiar a los villanos más peligrosos del mundo para actos terroristas. Nick Fury decide derrocar al gobierno de Latveria sin el permiso del gobierno de los Estados Unidos, formando un grupo secreto conformado por Spider-Man, Wolverine, Luke Cage, Daredevil, Viuda Negra y el Capitán América. El guión merecido para mantener entretenido y al tanto de todo. Van a haber momentos en que el diálogo será fundamental para comprender algunos momentos, empezando con los ataques sin explicación. Para el final están las respuestas. Se produce una verdadera guerra en plena ciudad. Una historia donde vemos involucrados a los Avengers, los Cuatro Fantásticos, los X-Men y S.H.I.E.L.D. siendo atacados por venganza, destacando el dibujo de Gabriel Delotto con un tono realista y oscuro. Una historia donde el personaje destacado es Nick Fury, explorando su personalidad y lo que significa la justicia para Nick Fury. Tomo 34, titulado Avengers Separados, con guión de Brian Michael Bendis y con dibujo de David Finch. Una historia que impactó a los lectores y a los héroes de Marvel. Empezando en la mansión de los Avengers, aparece un héroe creído muerto. La aparición de Jack of all Cards es donde comenzará una serie de actos desastrosos, cambiando la vida de los miembros de los Vengadores. Casos como la muerte de un miembro, el descontrol de Iron Man en una conferencia, la aparición de Ultron y entre muchas otras cosas más. Pero ¿quién es el responsable de todo este caos?
¿Alguien que busca venganza? Wanda Maximoff, la bruja escarlata, había sufrido una crisis nerviosa intentando recordar lo que ella nunca había creído haber sucedido. Wanda Maximoff, al estar inestable y con sus poderes de alterar la realidad, se volvió una gran amenaza para sus compañeros, los Avengers. Tanto fue el dolor de cada miembro que decidieron no volver a reunirse. Tomo 31 titulado Nuevos Avengers, La Fuga, con guión de Brian Michael Bendis y con dibujo de David Finch. De lo mejor de la colección, una historia que vino después de los sucesos de Avengers separados, reinventando el título de los Avengers, una historia que veremos una nueva formación de Vengadores. El guión me gustó muchísimo en la manera de presentar a cada héroe. La prisión de Raft están Luke Cage, Matt Murdock y con su compañero Foggy y Jessica Drew, en ver al superhéroe más poderoso de la Tierra. Se produce un apagón, produciendo la fuga de todos los presos. En el lugar se presentan el Cap y Spider-Man. Los diálogos serán fundamentales en la forma de entender al Cap al reclutar a los nuevos Vengadores, y la aparición de Wolverine en la Tierra Salvaje será con broche de oro el nuevo equipo. Tanto el guión y el dibujo son brutales, explorando bien la personalidad de cada personaje que se nos presenta. Un tomo que lo tiene todo: acción, suspenso y diversión. De lo mejor de Brian Michael Bendis en esta colección, recomendado para nuevos lectores. Tomo 32 titulado Dinastía M, con guión de Brian Michael Bendis y con dibujo de Oliver Coipel. La historia donde comenzó el famoso dicho "el universo Marvel nunca volverá a ser el mismo". De las mejores historias del mundo alterno de Marvel, aclamada por la crítica y los lectores. Después de los sucesos de Avengers separados, Wanda Maximoff aún permanecía ahí afuera en el mundo. Los X-Men y los nuevos Vengadores, junto con el Profesor X, estuvieron de acuerdo en buscar a Wanda lo más pronto posible antes de que su inestabilidad mental sea perjudicial para todo el mundo. En un abrir y cerrar de ojos, el mundo que conocían nuestros héroes es diferente. Un mundo en donde los mutantes conviven en la sociedad, siendo Magneto su líder y los héroes viviendo la vida que debían vivir desde un principio. Lo mejor de la historia fue cuando Wolverine recluta al grupo y parte en lo que todos recuperan sus recuerdos, mostrando escenas de su pasado, pero a la vez muy enojados con Magneto y sus hijos por todo lo que está pasando con la dinastía Magnus, volviendo al mundo a la normalidad con la consecuencia de que la población mutante está en verdad al borde de la extinción. Tomo merecedor en tu colección. Tomo 57 titulado Invasión Secreta, con guión de Brian Michael Bendis y con dibujo de Lanny Francis Shu. Después de la Civil War, vino la Invasión Secreta, una historia que te preguntarás en quién puedes confiar. La historia remonta a hechos ocurridos en la Guerra Civil. Los héroes están divididos. Resulta que los Skrulls, la raza alienígena cambiaforma, se han infiltrado en la Tierra y han reemplazado a uno que otro héroe de Marvel. Pero, ¿desde cuándo? ¿Cuántos infiltrados hay? A lo que pondrá a nuestros héroes en conflicto uno con otros. Una historia donde los diálogos son lo primordial para entender lo que está sucediendo, jugando con los sentimientos de los héroes de Marvel, sus personalidades y preguntarnos si son en verdad ellos. Las secuencias de batallas son increíbles, dibujo de doble página, una batalla campal entre los invasores alienígenas contra héroes de Marvel, donde están involucrados los Avengers divididos, los Thunderbolts, Shield y haciendo su aparición Nick Fury en un evento de Marvel después de lo sucedido en la Guerra Secreta. Tomo 59 titulado El Sitio, con guión de Brian Michael Bendis y con dibujos de Oliver Coipel. Luego de la invasión secreta, Norman Osborn obtuvo un inmenso poder en la seguridad nacional de los Estados Unidos, creando la organización Hammer. Tiempo atrás, Asgard se había alojado en el planeta Tierra, pero flotando en tierras de los Estados Unidos. Norman planea un incidente arreglado, así culpando a los asgardianos de dicho accidente, obteniendo el permiso del gobierno de los Estados Unidos en la petición de Norman de invadir Asgard. Me gustó mucho el dibujo de Oliver Coipel, la secuencia de pelea, expresiones faciales, edificios destrozados, destripamiento, todo hasta el más mínimo detalle. Una guerra que se produce todo por invadir Asgard, toda la invasión de Asgard y Sentry. En esta historia somos testigos del inmenso poder de Sentry, perdiendo el control, haciendo que el vacío tome el control mental. Los tomos de Brian Michael Bendis en el puesto número 3 de este top, empezando con Avengers separados, luego la Guerra Secreta Nick Fury, Dinastía M, Civil War, Invasión Secreta y concluyendo la colección con El Sitio. Un gran acierto por parte de la editorial Salvat en recopilar los eventos de Marvel escritos por Brian Michael Bendis, recomendados para tu colección. Tomo 8 titulado Daredevil Renacido, con guión de Frank Miller y dibujo de David Mazzucchelli. Una historia merecida de leer, aun si no eres fanático de Daredevil. La exnovia de Matt Murdock revela quién es en verdad Daredevil, llegando a oídos del emperador criminal Kingpin. Se propondrá arruinar su vida. Todo alrededor de Matt Murdock se desmorona frente a sus ojos. El guión hace entender todo el sufrimiento que está pasando Matt Murdock. No es un dolor físico, sino que es un daño emocional y psicológico, preguntándonos a nosotros si el hombre sin miedo tiene en verdad miedo. Una historia que solo Frank Miller pudo haber imaginado. Detectives, crímenes organizados, enfoques religiosos, haciendo entender que el espíritu heroico de una persona nunca estará decaída
sino que siempre se levantará sin importar qué tan jodida esté la situación. Tomo 9 titulado El asombroso Spider-Man, la última cacería de Kraven, con guión de Jean-Marc Damatías y dibujo de Mike Zeck. Spider-Man tiene una amplia cantidad de villanos y te preguntarás qué hay de especial con Kraven. Una historia que explora un lado humano del antagonista, en este caso Kraven el cazador. Kraven tiene el orgullo y el ego hecho pedazos por no poder atrapar a la presa que no ha estado en sus manos, obsesionándose por terminar con Spider-Man. Kraven está decidido en ser adversario de Spider-Man, enfrentándose en cuerpo, alma, espíritu y acción. Entonces habrá demostrado haber superado a Spider-Man. El dibujo. El asombroso Spider-Man, la última cacería de Kraven, tiene pocos diálogos, haciendo resaltar la calidad del dibujo. Como dice el título, Kraven se roba todo el protagonismo en esta historia, dejando pensar que Kraven, el cazador, no es otro más del montón del elenco de villanos de Spider-Man. Una de las mejores historias de trepamuros donde se explora la personalidad no del hombre, sino del cazador, en recuperar su honor. Tomo 42 titulado Guerra Civil, con guión de Mark Millar y con dibujo de Steve McNiven. Si entraste a este video ya debes saber de lo que trató la Guerra Civil en el universo Marvel, pero se los contaré igual. La Guerra Civil se trató de los principios ideales que tiene cada héroe de Marvel, principalmente la actitud y firmeza de Tony Stark, Iron Man, y la influencia de no ser controlado y obligado de Steve Rogers, Capitán América, formándose dos bandos. Pero todo esto comenzó cuando un trágico accidente despertó la ira de la población civil, llegando a tomar decisiones bajo el asunto. Decisiones políticas, legisladas y sancionadas, presentando así el acta de registro de superhumanos, obligando a los héroes a quitarse la máscara ante el gobierno de los Estados Unidos. Algunos héroes aceptan la ley y otros no están de acuerdo. A favor equipo Iron Man, en contra del Capitán América. Lo que viene después es brutal. Se arma secuencias de pelea de héroe contra héroe, héroe cazando héroes, hasta incluso héroes con apoyo de villanos. Un evento que marcó la vida posterior de cada personaje. El dibujo de Steve McNiven y el colorido de las tintas es brillante. Una historia que retoma fuerte peso a los héroes, arruinando amistades, separando a familias y tomando decisiones que cuando lo tomas no hay vuelta atrás. Tomo 12 titulado Marvels, con guión de Kurt Busiek y dibujo de Alex Ross. Una historia con una trama muy sencilla, perfecta para cualquier lector que no ha leído los eventos de Marvel en los años 60, 70 y 80. Se trata de dar una perspectiva al lado más humano, de ver a los superhéroes como si fuesen parte de la vida real, mostrando las reacciones y opiniones de la gente común, al ser testigos del nacimiento del universo Marvel. El guión es muy sencillo, pero lo que se roba todo el protagonismo es el dibujo excelente, maravilloso y muy realista de Alex Ross. Por nada está más que decir que Marvel es el cómic favorito de Stan Lee y un tomo obligatorio y recomendado que debe estar en tu colección. Tomo 5 titulado Wolverine, bajo el guión de Chris Claremont y dibujo de Frank Miller y Paul Smith. Se nos presenta la primera aventura en solitario de Wolverine, empezando con el famoso dicho soy el mejor en lo que hago, pero lo que hago no es muy agradable. Logan viaja a Japón en busca de Mariko, su amor verdadero. Logan se entera que Mariko se casó con otro hombre, en una boda forzada y arreglada. Wolverine se ve envuelto en batallas por el honor contra el clan La Mano, a la vez que se suman enemigos, Wolverine tiene una aliada. Logan pelea por el honor y para ser digno de casarse con Mariko. Un tomo que vemos a Wolverine de una perspectiva diferente que estamos acostumbrados de ver. El guión y el dibujo en cada página es una joya a disfrutar. Tomo 10 titulado Wolverine Arma X, con guión y dibujo de Barry Windsor Smith, un tomo que demuestra el verdadero horror al que Wolverine fue sometido. El programa Arma X es fundamental y a la vez brutal en el pasado de Wolverine. Logan es sometido a una serie de horribles experimentos inhumanos donde fue drogado y manipulado, para luego lavarle el cerebro. Poco a poco, los científicos convierten a Logan en la arma de matar perfecta. Una historia sorprendente y aterradora, una historia de cómo Wolverine obtuvo su esqueleto de adamantium. Uno de los cómics más importantes y reveladores de la vida de Logan. Una historia que es necesario darle una lectura para entender uno de los tantos pasados misteriosos de Wolverine. Tomo 23 titulado Wolverine Origen, con guión de Paul Jenkins, Joey Quesada y Bill James y dibujo de Andy Kubert. A lo largo de toda su vida lo han llamado Logan, Wolverine, Arma X, Parche, pero su verdadero nombre desde un principio fue James Howlett. Una historia que somos testigos del verdadero origen del mutante favorito por muchos, de dónde viene, quién fue en realidad y por primera vez en sacar sus garras, con un guión impecable que nos da los factores de amistad, amor, rechazo, furia y aceptación. Se explora bien los poderes mutantes de Wolverine. Mi parte favorita fue cuando descubrió su naturaleza animal. Wolverine, con una alma torturada con un pasado misterioso, en este tomo es revelado.
Lo mejor viene al final. Tomo 56 titulado Wolverine el viejo Logan, con guión de Mark Millar y con dibujo de Steve McNiven, el mismo equipo creativo que nos trajo Guerra Civil. 50 años han pasado desde que todos los supervillanos se unieran y acabaran con la gran parte de los héroes y reclamar territorios. Se nos presenta a un viejo y deshecho Logan, que ha dejado de sacar las garras, dedicado a cuidar de su familia, trabajando en el campo. Su nueva vida se ve en problemas por decisiones territoriales. Hawkeye lleva a Logan a que lo acompañe en un trabajo. Ambos recibirían una buena paga, haciendo que los problemas de Logan y su familia acabaran. Después de partir, ambos se embarcan en aventuras que les hacen recuerdo que los héroes han caído, y mucho peor, olvidar el pasado que Wolverine no quiere recordar. Una historia con guión brutal y dibujos maravillosos, una historia que te hará recordar nunca te metas con la familia de Logan. La personalidad de Logan siempre está en los diálogos. Partes a destacar son la forma en la que fue engañado. El dibujo es increíble. Cada secuencia de peleas se nos presenta es abismal. Mi parte favorita fue la forma en que Wolverine se venga de la familia Hulk.